Hola queridos amigos de Radio TV Taína. Es un placer estar de nueva cuenta con todos ustedes. Soy Adilene Morales. Espero se encuentren muy bien. Para comenzar este programa nos acompaña Ángel y Sonia. Los dos son de Puerto Rico. Sonia Santiago Hernández, portavoz de Madres contra la Guerra, fundó la organización el 1 de mayo de 2003, teniendo un hijo soldado en Irak. Es psicóloga clínica. Dirigió un programa de asistencia a víctimas del crimen y trabajó muchos años en cárceles juveniles. Nos acompaña también Ángel Rodríguez León. Él es educador. Se desempeña como profesor de historia y sociología en varias instituciones universitarias de Puerto Rico. Desde 2021 es copresidente del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, MINH. Desde su juventud ha participado en diversas luchas políticas, sindicales y sociales. Fue desobediente civil en el proceso de paz para Vieques. Mantendrán a continuación una conversación con Karuki sobre el uso del territorio boricua como plataforma militar de agresiones a Venezuela e históricamente a varios países de América Latina y Centroamérica. Buenas noches, amigos de Radio TV Taína. En esta ocasión tenemos un segmento con dos compañeros boricuas, ellos independentistas. Ya escucharon ustedes su currículum, su semblanza del trabajo que realizan en Puerto Rico. Y yo en esta ocasión vamos a hacer algún pequeño diálogo entre ellos para que nos vayan informando desde su punto de vista cómo están viendo la situación hoy en día en Puerto Rico, viendo lo que está ocurriendo en el Caribe. O sea, no podemos alejarnos de la situación que ocurre en el Caribe y específicamente con Venezuela. Pero vamos a arrancar primeramente con nuestra gran amiga, con Sonia Santiago. Iniciamos con Sonia Santiago, pero también se encuentra Ángel Rodríguez también con nosotros. Pero vámonos con Sonia. Sonia, sabemos un poco ya de cuál, sabemos que ya hay movilización incluso de Fuerzas Armadas en Puerto Rico, pero tú sola no únicamente nos podrías señalar que hay un problema fuerte con las Fuerzas Armadas que se están movilizando en Puerto Rico, sino ha generado toda una serie de problemáticas en Puerto Rico, de salud, de mal uso del suelo puertorriqueño. Puerto Rico se ha convertido en un campo de pruebas, Sonia. Bueno, definitivamente muchos saludos, ¿verdad? Gracias por la oportunidad de esta entrevista. Ciertamente Puerto Rico es víctima de una ocupación militar estadounidense por los pasados 127 años. En su momento había un 3.4% del territorio nacional con bases militares de los Estados Unidos, bases aéreas, navales y terrestres, y nunca han pagado un céntimo. Y aunque pagaran, no los queremos, que se vayan, que cierren las bases. Además, han utilizado a Puerto Rico para los llamados ejercicios militares, ejercicios bélicos, que lo que hacen es contaminar el ambiente, el aire, la tierra. Tenemos una situación muy triste, como usted señaló previamente, en las islas municipios de Vieques y Culebra. Para modo de ejemplo, en Vieques hay un 30% más de cáncer, una alta incidencia de cáncer que en la Isla Grande. Pero eso es el aspecto de la naturaleza. Hablemos también el daño psicológico a la gente. Puerto Rico es un país colonizado por los Estados Unidos y han dañado la psique en cierto modo porque la gente se cree que, como dicen ellos, si los americanos aquí no se podría vivir. Es como si ellos al irse enrollaran las carreteras y se las llevaran. O sea, aquí hay una mentalidad completamente colonizada. No de todos los sectores, obviamente, no son robóticos. Y hay mucha gente que está despertando, especialmente entre la juventud. Pero dada la situación actual, con estos ejercicios bélicos,
Lamentablemente, la gobernadora de Puerto Rico es republicana como Trump y ella está siguiendo la agenda trumpista a como dé lugar. Yo, como madre de un veterano de Irak, de la guerra de Irak, y esposa de un veterano de la guerra de Vietnam, sé en carne propia el daño psicológico a la salud física y mental que han sufrido los veteranos en Puerto Rico, los militares, quienes tienen una situación, por ejemplo, una crisis enorme de problemas de salud mental y una incidencia alta de suicidio. 18 militares se suicidan diariamente, no solamente en Puerto Rico, sino también en los Estados Unidos. Sonia, es una situación difícil que se vive y que se desconoce. Fíjate que se desconoce en todo México, en países latinoamericanos, lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Hay que referirnos que recientemente hubo una marcha en Puerto Rico y en Estados Unidos, y que eso empieza a dar nueva luz también para los países que estamos cercanos a Puerto Rico, países latinoamericanos que están atentos a lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Por eso hoy creemos necesario que esta información se esté virtiendo. Y bueno, Sonia, vamos a dejar un momento y vamos a pedirle a nuestro otro compañero, a Ángel Rodríguez. Queremos hacerle una pregunta en específica y sabemos que podría ahondar aún mucho más, pero nosotros decimos que hay una especie de guión, Ángel, que Estados Unidos utiliza para justificar sus invasiones, sus entradas militares a otros países, y lo han hecho en Latinoamérica y en Centroamérica, Ángel. Y creo que podrías agregar alguna información al respecto, Ángel. Sí, definitivamente saludo a usted y a todas las personas que nos escuchan. Un guión, usted dice, un libreto, pudiéramos decirle también, previamente establecido para justificar lo que son sus verdaderas intenciones de quedarse con lo que son los recursos de los pueblos del mundo, de quedarse con mejorar su posición militar, geopolítica a través del mundo. Pensamos, por ejemplo, en lo que sucedió en Irak, donde hubo unas alegaciones que fueron repetidas hasta la saciedad en términos de unas supuestas armas de destrucción masiva que nunca después aparecieron y que posteriormente fue totalmente certificado que eso no era cierto, que todo había sido parte pues, de ese guión, como estamos diciendo. Y siempre hay, digamos, una justificación preestablecida que se sacan de la manga. En unos momentos el terrorismo también fue otra justificación muy utilizada, que si es un Estado que protege el terrorismo. Y ahora pues el tema del narcotráfico, ¿no? Cuando realmente en los informes de la DEA, incluso en los más recientes, Venezuela no aparece como un país que sea exportador de droga o que esté involucrado directamente con el tema del narcotráfico, pero es la justificación que están utilizando, la vierten a los medios corporativos, por supuesto, la prensa comercial lo repite y lo repite y lo repite, y termina repitiéndolo todo el mundo. Sabemos cuáles son sus verdaderos intereses. Venezuela tiene una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, la más grande de hecho, pero no solo el petróleo, también es rico en otro tipo de minerales, en las llamadas tierras raras. Y adicional a eso está el tema de que Estados Unidos no soporta que en un territorio como es el Caribe, el Gran Caribe, que fue su patio trasero, como ellos mismos lo llamaban, haya naciones que estén estableciendo una política propia y que haciendo uso de su soberanía estén dándose el sistema de gobierno y el sistema económico que mejor entiendan. Y Venezuela ha hecho eso y Estados Unidos lo ve como una gran insolencia y también esa es una razón. Iba a decir secundaria, pero realmente las dos razones, el acceso a sus recursos que quieren y esta otra parte política están ahí al mismo nivel como las verdaderas razones. El narcotráfico no está realmente, la llamada lucha del narcotráfico no está detrás de lo que está haciendo Estados Unidos en este momento. Pues ahí está más claro, no se puede decir, Ángel, ¿eh? Agradecemos en verdad la información y creemos, tú ya señalaste algo importante que quisiera también preguntarle a la compañera Sonia desde su perspectiva.
Sonia, ¿cómo está viendo hoy la situación? Sonia, ¿cómo crees tú que se está, en qué va a concretarse, a dónde nos va a llevar estas amenazas que está haciendo el gobierno norteamericano, además con fuerzas desproporcionadas? Estamos hablando de que enviando submarinos con armas nucleares, o sea, ¿a quién, a qué cabeza se le ocurre querer combatir con ese tipo de armas, con un submarino con armas nucleares? Sonia, por favor, danos alguna indicación hacia dónde están caminando hoy las cosas en Puerto Rico para entender Bueno, todo lo que está generando Estados Unidos en el Caribe, porque hay una presión muy fuerte hacia las costas de Venezuela en el día de hoy, Sonia. mire, ciertamente Puerto Rico, como le dije previamente, es un país militarizado y ocupado. Aquí ha llegado una nave horrible que se le llama V-22 Osprey de la Boeing. Esa nave es una nave de carga que lleva misiles, lleva municiones, lleva todo tipo de carga bélica. Ha causado 62 asesinatos porque cogen fuego en el aire y caen, y a donde caen explotan. Es non grata, la habían decomisado. Sin embargo, la he visto sobrevolar sobre Puerto Rico, particularmente en el área de Ceiba, que eso queda en el este de Puerto Rico. También tengo conocimiento, porque me llamaron la gente cercana a la base Remy de Aguadilla, que están viendo allá los aviones F-35 que llegaron el lunes a Puerto Rico. Son aviones de la Lockheed Martin extremadamente sofisticados y son de uso bélico. Y lo malo de esto es que no se pueden detectar y tienen la capacidad de coger un objetivo y sacarlo inmediatamente, el objetivo que tengan en el terreno. O sea, es una cosa tan y tan sofisticada. Aparte de los drones que ellos tienen, que son los aviones de guerra no tripulados. Y yo he tenido la oportunidad de entrevistar a militares que me han dicho que ellos han hecho bombardeos en Irak o Afganistán desde una base en Estados Unidos. O sea, la capacidad maquiavélica espantosa, malévola que tiene Estados Unidos para ocupar y saquear los países es horrible. Yo les quiero plantear que Puerto Rico se levanta. Si bien dije ahorita que es un país colonizado, nosotros estamos en pie de lucha y hicimos una excelente manifestación contundente, cerramos la base aérea Muñiz en Carolina el pasado domingo por 3 horas, no entraron ni salieron vehículos de allá. Al otro día era que iban a entregar los aviones estos terribles y tendremos otra gran magna manifestación este próximo sábado frente a otra base. Esta es una base de infantería que se llama Buchanan en Guaynabo, porque Puerto Rico se levanta y nosotros le llevamos el mensaje a los militares puertorriqueños que la soberanía de cualquier país se respeta, defendemos la soberanía de Venezuela y que no se diga que hay un solo militar puertorriqueño que va a ser cómplice de este crimen de lesa humanidad. No queremos. Entonces, le damos una opción a los militares, y es que se acojan a la objeción por conciencia. Si por razones éticas, morales o religiosas quieren quitarse, aquí estamos las Madres contra la Guerra, con una batería de abogados y abogadas que les defenderán. Muy bien, Sonia. Ahí está la postura, podemos decir que de la gente más combativa en Puerto Rico, Sonia, y esperamos tener la información al respecto sobre esta marcha. Y ahora queremos preguntarle a Ángel, queremos ver Ángel, cómo está viendo la situación hoy en día sobre estas movilizaciones estrictamente en Venezuela. ¿Crees que en realidad llegue a
tomarse en serio las amenazas de Estados Unidos, Ángel? Realmente es bien difícil contestar, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser finalmente las acciones? A mí me parece que la mera presencia de todo ese despliegue desproporcionado por completo frente a las costas de Venezuela ya es una ofensa, ya es un tipo de agresión que pretende desestabilizar, que pretende crear una angustia y está creando una angustia totalmente innecesaria en un pueblo que lo que quiere es vivir en felicidad y construir la sociedad que entienden más justa y más correcta. Así que no lo sabemos. Nosotros desde Puerto Rico sí podemos decir que siempre nos vamos a solidarizar con los pueblos del mundo, con los pueblos específicamente de la región latinoamericana y caribeña. Lamentablemente en el pasado, en 1961 contra Cuba, en 1965 contra República Dominicana, en 1983 contra Granada, Puerto Rico se utilizó como base de operaciones contra esos pueblos hermanos. Pero también podemos decir que en todas las ocasiones, los puertorriqueños y puertorriqueñas más conscientes levantamos nuestra voz, como lo estamos haciendo ahora y lo vamos a seguir haciendo, no importa cuál sea el escenario que se produzca en los próximos días. Así que de eso pueden estar seguros. Gracias, Ángel. Pues quisiera ver si hay algo que quisieran agregar más, Sonia, Ángel. Quiero que quede muy claro, yo recupero de esta plática, de esta conversación con Ángel y con Sonia, tres cosas importantes y que ellos obviamente lo explicaron con detalle. Uno, lo que acaba de decir Ángel, la cuestión de la solidaridad no se va a regatear en apoyo a Venezuela. El segundo, que recuerde la gente, y bien lo señaló también Ángel, señaló, uno de sus objetivos de Estados Unidos han sido apropiarse de los recursos naturales de los países latinoamericanos. Y en este caso, Venezuela, como ya lo mencionaste, uno de los países más grandes de productores de petróleo. Y así como lo mencionó Sonia, todos los daños que han generado el haber establecido sus bases militares de agresión a otros países latinoamericanos que se encuentran en Puerto Rico y que, por cierto, por organización de los independentistas, se logró cerrar Vieques, Sonia, si no mal recuerdo esto así. A esto, si quieren agregar algo más, Ángel, Sonia, alguno de ustedes, Sonia, adelante si quieres agregar algo para que podamos concluir esta conversación, Sonia. De diálogo entre amigos y amigas. Pues yo lo que quiero plantear es lo siguiente. Las guerras no son como extraer una muela. Miren lo que pasó en Panamá. Lamentablemente, vergonzosamente, de Puerto Rico salieron a sacar a Noriega. Causó 4,000 muertes de civiles panameños. Murieron 314 soldados estadounidenses. La mayoría de los soldados que están actualmente en la milicia de los Estados Unidos son jóvenes pobres que quieren mejorar su calidad de vida y se dejan engañar por los cantos de sirena que le dicen los reclutadores militares. Así que no nos podemos engañar. Esto es muy peligroso. Lo que dijeron en Irak de que habían armas de destrucción masiva, ahora están inventándose el embuste del narcotráfico en Venezuela. Y hay que aclarar que la mayoría de los narcóticos que se utilizan en los Estados Unidos no vienen de nosotros, vienen de otros lados, de Oriente. Yo no estoy sugiriendo que Estados Unidos invada ningún país, pero no es de Venezuela. Entonces, aquí estamos, como tú señalaste, personas conscientes, independentistas y no independentistas, que nos vamos a levantar y vamos a decir, aquí no queremos en Puerto Rico bases militares, ejercicios bélicos y que se respete la soberanía de nuestros pueblos. Gracias, Sonia, te lo agradecemos y vamos a pedirle a Ángel un último intervención. Ángel, ¿qué quisieras agregar, Ángel? Pues dos cositas bien breves. Nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas fuimos el mismo pueblo que logramos sacar a la Marina de Guerra de Estados Unidos, la Marina más poderosa del mundo,
de nuestra isla municipio de Vieques en un proceso hermoso donde se unió prácticamente todos los sectores y estamos dispuestos a volver a repetir esa gesta en la medida en que sea necesario y creemos que en este momento es necesario. Y lo segundo, que siempre recuerden que Puerto Rico es parte integral de América Latina y del Caribe y que es un deber bolivariano, martiano, el que se logre finalmente nuestra incorporación como nación independiente a la región del mundo que histórica y naturalmente pertenecemos, que es América Latina y el Caribe, no Estados Unidos. Pues Ángel, Sonia, quisiéramos agradecer de todo corazón, Sonia, el que hayan podido participar con nosotros. Y me pareció, no sé a ustedes qué les haya parecido, pero a mí me enriqueció muchísimo las palabras, todo lo que aportaron en esta ocasión, Ángel, Sonia. Muchas gracias en nombre de Radio TV Taína, y obviamente ustedes tienen el espacio abierto. Ustedes saben que Radio TV Taína es promotora por la independencia de Puerto Rico. Muchísimas Muchas gracias a ustedes. Un abrazo solidario desde esta gran nación caribeña y latinoamericana, Puerto Rico. Gracias, Sonia. Gracias a ustedes y gracias por el espacio. Gracias, Ángel. Agradecemos a Sonia y a Ángel por su gran aportación a nuestro programa y a nuestro compañero Enrique Caruqui. Esta guerra mediática está alimentando la deshumanización de la humanidad, aunque suene contradictorio, pero es la realidad, porque gracias a esta guerra mediática nos estamos acostumbrando a contemplar ya casi sin asombro, casi sin sensibilidad alguna, las escenas más terribles del más brutal genocidio que jamás ha sido televisado, difundido. Ese genocidio que está cometiendo el sionismo en Palestina es no solamente una brutalidad en sí misma, sino que desde el punto de vista comunicacional se ha convertido también en una herramienta para deshumanizarnos, insensibilizarnos. Nuestra siguiente invitada es Jocelyn Velázquez. Ella es portavoz de la jornada Se acabaron las promesas. Es madre y activista por la independencia de Puerto Rico. Por favor, Jocelyn, cuéntanos, ¿qué ocurrió en la marcha del 31 de agosto por la independencia de Puerto Rico? Saludos a todos los hermanos y hermanas de Radio TV Taína. Mi nombre es Jocelyn Velázquez, de la jornada Se acabaron las promesas. Y pues para resumir, un día muy alegre y muy feliz para todas y todos los que luchamos por la independencia de Puerto Rico. El pasado 31 de agosto estuvimos en el área sur del Capitolio de Puerto Rico y marchamos rumbo a la Corte Federal de Estados Unidos en el Viejo San Juan, exigiendo y reclamando la independencia de Puerto Rico, así como fue el proceso de construcción de la marcha, en donde hubo una participación amplia y muy diversa de los diferentes sectores que representan al independentismo en Puerto Rico desde diferentes trincheras de lucha. Pues así mismo fue el contenido de la marcha, ¿verdad? Tuvimos un contingente de un colectivo que se llama Las Lolitas, que fue creado para el centenario de la heroína puertorriqueña Lolita Lebrón. Ellas hicieron una actividad performática. Posteriormente hubo un contingente de artistas culturales de un colectivo que se llama Agitarte, también conocido como Papel Machete. Y posterior a eso, pues entraron todos los contingentes de todas las organizaciones ambientales, feministas, políticas, antirracistas. Y fue pues una marcha súper amplia, súper extensa, como dije antes. En la salida de la marcha contamos con el colectivo de las bomberas del 8M, que es un grupo de mujeres que han reivindicado que la mujer pueda tocar la bomba, que es un tipo de música típica de puertorriqueña, y que se han organizado en torno al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero esta vez se reactivaron
para ser parte de los grupos que estaban amenizando y dándole ese toque cultural a esta marcha. Posteriormente al trayecto de la marcha, en donde se cantaron consignas, hubo un homenaje durante la marcha al comandante Filiberto Ojeda Ríos, que este año se conmemoran 20 años de su vil asesinato. En torno a ese homenaje, tuvimos un grupo de trompetistas que estuvieron tocando trompetas mientras transcurría la marcha en la Plaza de la Barandilla en el Viejo San Juan, para quienes conocen del área. Porque para quienes no lo sepan, Filiberto Ojeda Ríos era músico y su instrumento era la trompeta, así que como parte de la marcha, pues sí, un homenaje a Filiberto en donde se tocó la trompeta, y al llegar al punto de encuentro de la marcha, que era las instalaciones de la Corte Federal en el Viejo San Juan, pues, procedimos a leer una declaración conjunta que era el único mensaje que iba a haber en toda la marcha. Fuimos muy consistentes en que solamente hubiera una declaración conjunta, no hubo otro tipo de mensaje. Allí hubo una presentación artística de música típica puertorriqueña, hip hop, nueva trova, y se me había olvidado decir que en la salida de la marcha, ¿verdad? Quien entonó el himno revolucionario, el himno de Puerto Rico, el verdadero, fue la compañera Ileana Cabras, mejor conocida como Ile, que es la hermana de René Pérez, conocido como Calle 13. Despierta, borinqueño, que han dado la señal. Despierta de ese sueño, que es hora de luchar. A ese llamar patriótico, no arde tu corazón. Ver no será simpático el ruido del cañón. Nosotros queremos la libertad, nuestros machetes nos la darán. Vámonos, borinqueños, vámonos ya. Que nos espera ansiosa la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. ¡Viva Puerto Rico libre! Fue una tarde llena de emociones, llena de alegría, de cultura, de expresiones de solidaridad también con hermanos y hermanas de Palestina, de México, de Haití, de República Dominicana, porque parte de la intención de la marcha era hablar de la independencia que queremos. Y cuando hablamos de la independencia que queremos una independencia en donde también nuestros hermanos centro y suramericanos que conviven con nosotros en Puerto Rico tengan la posibilidad de disfrutar de esa independencia. Así que tratamos de visibilizar, ¿verdad?, la multiplicidad de banderas de nuestros hermanos centro y suramericanos, porque entendemos que la libertad de Puerto Rico no únicamente nos beneficia a nosotros, los nacidos en esta tierra, sino que también beneficia a los hermanos y hermanas centro y suramericanos que residen con nosotros en esta tierra y que viven las mismas precariedades que nosotros. También es importante destacar que la marcha no se celebró únicamente en San Juan, sino que también se realizaron marchas y actividades similares en 5 estados de los Estados Unidos, también por la comunidad puertorriqueña, con apoyo y participación de hermanos centro y suramericanos que son aliados históricos de la causa de la libertad de Puerto Rico. ¿Qué esperar de un futuro para el movimiento independentista después de la marcha? Pues mucho se nos ha preguntado después de una manifestación tan exitosa como la que tuvimos este pasado fin de semana, cuáles son los próximos pasos. Desde que se realizó el proceso para la marcha, la conversación siempre fue que la marcha no se veía en sí misma como un fin, sino se veía como un principio. El principio de un proceso mucho más amplio que implica muchísimas conversaciones por todo el archipiélago e incluso fuera de Puerto Rico con las hermanas y hermanos puertorriqueños que están en la diáspora. Así que ahora el proceso en el que estamos entrando, ¿verdad?, o continuando, que es la mejor manera de definirlo,
es en iniciar esas conversaciones con grupos bien diversos, porque en Puerto Rico los independentistas hacen tanto trabajo en contra del desplazamiento, por la justicia ambiental, por el feminismo, en contra del racismo, en reivindicación de nuestro indigenismo y así por el estilo. Hay un montón de trincheras sindicales también, de derechos humanos, de solidaridad con los migrantes, todos esos diversos grupos que por décadas han estado haciendo trabajo político en el país, que son independentistas, pero que han enfocado su trabajo en issues particulares. Hemos estado reuniéndonos para entonces construir una narrativa nueva sobre cuál es la independencia que queremos. Porque algo que ha sido muy positivo de todo este proceso es que nos hemos dado cuenta de que hay muchas independencias. En Puerto Rico hay muchas maneras de ver la independencia y el independentismo necesita sentarse con calma a conversar sobre esas independencias, qué cosas coincidimos, qué cosas no, cuáles son las cosas con las que podemos converger, cuáles todavía podemos esperar un poquito más para trabajarlas. Pero en eso estamos y ahora vamos a entrar en un proceso de continuar las conversaciones, continuar el diálogo y continuar las movilizaciones, porque el plan es, ¿verdad?, amascar chicle y caminar a la vez, como decimos nosotros. Tenemos que tener estas reuniones, tener estas discusiones intensas políticas, pero también tenemos que movilizar y hacernos sentir en la calle. Así que desde esa perspectiva, ahora a la inmediatez, lo que estamos exhortando a todo el pueblo puertorriqueño y a quienes se sientan apelados por estas convocatorias, que ahora todo el mundo tiene que movilizarse para Lares este 23 de septiembre, que Lares es, ¿verdad?, el altar de la patria, como nosotros le llamamos, por la conmemoración del grito de Lares, ese primer grito de alzamiento por nuestra liberación del yugo español, que coincide también con el 20 aniversario del asesinato del comandante Filiberto Ojeda Ríos, como lo expliqué antes. Así que la ruta va a ser fuerte y larga porque es de Lares para Hormigueros. En Hormigueros va a haber una marcha que va a iniciar desde la parte más baja del barrio de Plan Bonito, que era donde vivía Filiberto, hasta la casa de Filiberto, que como algunos saben, actualmente es un museo que todavía conserva, ¿verdad?, la huella de lo que ocurrió ese 23 de septiembre allí en donde asesinaron al comandante. Va a haber un concierto y actividades culturales y posteriormente a ese 23 de septiembre, que para nosotros es bien importante y para el que vamos a estar movilizando, estamos llamando a la gente a que se mueva para Jayuya. En Jayuya se conmemora la revolución del 1930, ¿verdad?, en donde ese pueblo fue bombardeado por el ejército de los Estados Unidos cuando se proclamó la república por parte de los hermanos nacionalistas comandados por Pedro Albizu Campos. Así que tenemos muchas actividades, tenemos mucha alegría, tenemos muchas movilizaciones pendientes, así que pues la exhortación a todos y a todas y a todos a que se unan a estas movilizaciones y que quienes quieran ser parte de la conversación, de esa conversación que va a ser intensa y complicada, también están bienvenidos, porque tenemos que discutir nuestra independencia. Ya esto no es una cosa de retórica. Para nosotros los puertorriqueños se nos va la vida. La crisis del modelo colonial cada vez es más aguda, la violencia, la falta de valores, se ve recrudecida constantemente y se nos hace imperativo romper este yugo colonial, sobre todo en un momento tan crítico en donde tenemos a Donald Trump no únicamente tomando medidas contra nuestros hermanos inmigrantes que residen en la isla, sino que están ya amenazando con remilitarizar la isla, ¿verdad?, para utilizarla como siempre para las intervenciones mezquinas del gobierno norteamericano en países hermanos, como por ejemplo el caso de Venezuela. Así que estamos en ese proceso de unidad, de trabajo en equipo, de escucharnos, de compartir, de extender ese lazo a nuestra diáspora, que también tiene mucho que decir y tiene mucho que aportar y opinar sobre cuál es el Puerto Rico que queremos, cuál es el Puerto Rico que queremos construir y cómo la independencia de Puerto Rico se convierte en esa única herramienta que genuinamente nos puede brindar los poderes políticos que necesita Puerto Rico para salir del marasmo, porque no hay otra palabra que lo pueda definir, del marasmo en que nos mantiene el coloniaje.
Así que, como lo hablábamos ayer algunos compañeros en este proceso, estamos en victoria, estamos contentos, estamos felices porque luchar por nuestra patria, luchar por la liberación de nuestro país, luchar contra el imperialismo, se lucha desde la alegría de saber que estamos haciendo lo correcto y de que nuestros reclamos tienen toda la valía que la lucha y el tiempo nos ha brindado. Así que estamos en ese proceso, conscientes de que va a ser difícil, largo y complejo, pero dispuestos a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Jocelyn Velázquez, agradecemos mucho tu participación. El 11 de septiembre de 1973, con el apoyo de Washington, se bombardea el Palacio de la Moneda en Santiago, capital de Chile, para derrocar al gobierno popular de Salvador Allende, que había sido electo democráticamente. Tras el golpe de Estado y la muerte violenta de Allende, el general Augusto Pinochet y los militares golpistas imponen la dictadura fascista que inicia el neoliberalismo en Chile y en América Latina. Nunca olvidaremos, hoy la lucha del pueblo chileno sigue y lleva a Allende y a todos los mártires en su corazón. Ahora, en nuestro segmento cultural, se encuentra con nosotros Suheili Rodríguez Lebrón. Es codirectora de Agitarte, integrante del papel Machete, artista visual, teatrera y titiritera. En la Casa Taller Cangrejera, base de operaciones de Agitarte, ella se desempeña como una organizadora cultural, además de ser el motor del trabajo que Agitarte realiza en el frente de la lucha en la isla, junto a Deborah Hunt. Administró el Teatro Estudio Yerba Bruja hasta 2011 y durante una década fungió como coordinadora del festival. ¿Qué tal? Saludos a todos los amigos que hoy nos están acompañando aquí en Radio TV Taína. Hoy en el segmento cultural tenemos nada más y nada menos que a Suheili Rodríguez, o compañera. Ya hizo una presentación ahí las compañeras conductoras, la compañera conductora hizo una presentación de Suheili. Y bueno, pues de todo eso que nos comentó vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, queremos presentar o que se presente Suheili con nosotros y entraremos en conversación. Suheili, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Te lo agradecemos el que nos acompañes en esta ocasión. Y bueno, pues ya escuchamos parte de tu trabajo, de tus proyectos, qué estás haciendo y qué has hecho en el transcurso de estos años. Al parecer son una buena cantidad de años, Suheili. Entonces, ¿por qué no nos platicas qué es lo que estás haciendo? Y entiendo que por ahí un proyecto principal es Agitarte, ¿no? ¿Por qué no nos empezamos por ahí, Suheili? Nos comentas de qué se trata, qué estás haciendo, etcétera. Sí, muy buenas noches. Pues yo soy artista, titiritera, mascarera, madre, creadora y pertenezco a una organización compuesta por trabajadoras y trabajadores de la cultura que se llama Agitarte, la cual ya lleva sobre 25 años. Comenzó en Lynn, Massachusetts, como un grupo, ¿verdad?, de teatro, hip hop, poesía, y es un medio, pues, para organizar juventudes. Eventualmente, pues, el proyecto se traslada a Puerto Rico con uno de esos cofundadores, que es Jorge Díaz Ortiz, y ya en el para el 2016 yo comienzo a colaborar ya directamente con Agitarte como artista y pues ahora como codirectora de la organización. Sí, muy bien, Suheili. Al parecer, gran parte de tu trabajo lo desarrollas ahí estás produciendo trabajo concretamente, y acabas de mencionar algo que tiene que ver con los jóvenes, ¿no? Acercarse con los jóvenes, tejer esas redes ahí con los jóvenes, ¿no? ¿Cómo llevan a cabo este trabajo, Suheili? Hacías referencia que se había iniciado
en Estados Unidos, pero posteriormente se traslada a Puerto Rico, ¿no? Hoy, ¿en qué zonas están trabajando, Suheili? Pues nosotros actualmente tenemos una casa taller, le llamamos la Casa Taller Cangrejera, y está ubicada en Santurce, Puerto Rico. Y pues es un espacio en donde tenemos la posibilidad de recibir artistas para hacer residencias artísticas que vayan, ¿verdad?, a tono o estén alineados políticamente con Agitarte. También es un espacio de creación, alberga mucho del trabajo que hacemos con nuestro grupo de teatro de calle que se llama Papel Machete. Y bueno, y pues actualmente tenemos varios proyectos en curso y uno de ellos es a través de un programa de educación popular en donde estamos invitando a juventudes de nuestras comunidades y jóvenes que hemos visto también crecer en nuestro entorno a que se unan a distintas áreas de lo que son los espacios de trabajo cultural y artístico de Agitarte. Bueno, Suheili, el término de agitarte tiene una connotación muy amplia, ¿no? El movimiento, la actividad, incluso hasta la cuestión contestataria, ¿no? De una actividad permanente y de subversión, por llamarla de alguna manera, Suheili. ¿Por qué no nos comentas si esto se genera en las comunidades? ¿De dónde surge? ¿De dónde surge esta propuesta, Suheili? Bueno, Agitarte, el nombre como tal viene, ¿verdad?, de Agit Prop. Es un tipo, ¿verdad?, de manifestación artística en donde se utilizan las artes para provocar, cuestionar y como una herramienta de lucha para las personas, las comunidades. Y en nuestro caso, pues también viene agitación y arte. Así es que eso es un poco lo que hacemos. Y Agitarte junto con Papel Machete han sido grupos también de acompañamiento en las luchas de comunidades que, pues, que han hecho que hacen trabajo de base, en comunidades estudiantiles. Por ejemplo, Papel Machete ha estado al frente también de muchos procesos de educación popular con estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en distintos momentos, también con los maestros y las maestras cuando se lanzan a la calle, con las trabajadoras y trabajadores en general. Así es que un poco nuestra propuesta de trabajo va encaminada a ser no solamente eco, sino a través del arte visibilizar y aumentar, ¿verdad?, la capacidad de que sirvamos también como vehículo a que la gente entienda cuáles son los reclamos y las necesidades de los grupos que usualmente en nuestro país están en la calle día a día librando la lucha por, por mejores condiciones de vida. Son distintas las trincheras, vamos, en donde hemos tenido participación y hemos estado en la disposición de apoyar. Sí, nosotros como Radio TV Taína, Suheili, consideramos la necesidad e importancia del trabajo cultural que se desarrolla en toda Latinoamérica, en los diferentes países de Latinoamérica. Y eso viene a reforzar nuevamente el trabajo que están haciendo ustedes, Suheili. El hecho de vincularse, de promover, de brindar herramientas a la gente, de poderse expresar, de poder tener una manera de expresar sus sentimientos, sus necesidades, sus compromisos. Y obviamente, Suheili, eso los ha llevado a diferentes caminos y los lleva por diferentes trazos, necesidades de trabajo. Como bien lo mencionabas, haces teatro, titiritera, etcétera. O sea, todo ese tipo de trabajo, créeme que para los jóvenes, los niños, en particular, por ejemplo, en el caso de los títeres,
los conforma de una manera muy particular a los jovencitos o a los niños. Yo te podría señalar ahí algunas experiencias con algunos amigos al respecto, que en otro momento lo podríamos platicar, pero obviamente el trabajo que están haciendo suena muy interesante y vamos a estar viendo algunas imágenes del trabajo que ustedes realizan o han realizado. ¿Qué hay en puerta, Suheili? ¿Qué tienen proyectos a la mano? ¿Tienen alguna propuesta nueva o están trabajando únicamente con este proyecto? Bueno, con Papel Machete, que es nuestro grupo, ¿verdad?, de teatro de calle, llevamos varios años trabajando en una obra de teatro original escrita por nosotras, también con la ayuda de colaboradores y colaboradoras de otros grupos también. Se llama La Víspera de la Abolición y es una obra de teatro multimedia, bilingüe, de ciencia ficción, que está basada en el futuro, en el año 2047, en donde un grupo de abolicionistas crean las condiciones para abolir el sistema carcelario. Entendiendo, ¿verdad?, el sistema penitenciario como uno de los cimientos de lo que fue el sistema esclavista, y como entendiendo las cárceles como lugares de castigo y tortura eh, que no ayudan realmente a construir y a transformar la forma de actuar o pensar de nuestra sociedad, sino todo lo contrario, a continuar en detrimento de lo que es, ¿verdad?, las virtudes y la esencia humanista. Así es que nosotras estamos tratando de crear un espacio en donde podamos imaginar eh, seres humanos que puedan convivir en libertad. Y en nuestra obra, pues, imaginamos también cómo hemos logrado en Puerto Rico llevar a cabo unos procesos de liberación en donde logramos crear una confederación antillana, en donde nos unimos y nos hermanamos de manera más profunda con los países del Caribe, con toda Latinoamérica, para crear ese gigante, ese cuerpo poderoso de seres que llegan a el sur de los Estados Unidos, donde queda la última cárcel que existe en la obra, ¿verdad?, en nuestra historia. Y vamos a unirnos allí con un grupo que han establecido un campamento abolicionista para liberar a los presos y poner fin a ese sistema antiguo y opresor, que serían los rezagos, ¿verdad?, del imperialismo estadounidense. Sí, Suheili, fíjate que estaba pensando que no es que se parezca a nada en este momento lo que estás señalando, pero entiendo que cuál es la función de esta obra futurista, como tú le nombras, y que obviamente recapacita sobre lo que estamos viviendo en estos días y dices, efectivamente, o sea, hay que buscar las formas de encontrar lo que todo mundo queremos, es vivir bien todo mundo, que toda la gente viva lo mejor posible. Y en eso estamos la gente del arte, la gente que hace otro tipo de trabajos. Yo creo que eso es lo que unifica también a la gente en el arte. El simple hecho de un grupo que se llame, o por lo menos, déjame decirte, que se llame Papel Machete, acá para nosotros en México es muy sugerente el título de este grupo, ¿no? Y obviamente cuando tú expresas lo que hacen, pues empiezas a relacionar todo su trabajo, todos sus proyectos con un fin, ¿no? Y bueno, pues todos estamos, creo que caminamos por el mismo lado, Suheili. Y bueno, Suheili, pues como todo te darás cuenta, el tiempo aquí se nos va volando y llegó el momento de agradecerte y despedirnos por el habernos acompañado aquí en Radio TV Taína, Suheili. Pues antes de irme quisiera extender una cálida invitación
a que nos acompañen a la presentación de esta obra que se va a llevar a cabo en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, del 23 al 26 de octubre del presente año. Y los boletos están a la venta ya en PR Tickets. Así es que esperamos que puedan sumarse, ¿verdad?, a este imaginario que estamos creando y construyendo, porque si no imaginamos y no, ¿verdad?, no contemplamos de alguna manera estos espacios de libertad que tanto queremos, pues es mucho más difícil poderlos construir, poder trazar ese camino. Así es que esa es nuestra misión y nuestra invitación a que vengan a imaginar con nosotros estos lugares de esperanza y de libertad para todos nuestros pueblos. Sí, muchas gracias, Ugeli, y efectivamente ahí está la invitación a que sí es posible que podamos transformar nuestra realidad, nuestra cotidianidad que tenemos a la mano, la podemos transformar. Claro que sí, el arte es una arma importante para ese trabajo, Suheili. Y ahí está la invitación para todos los amigos que se encuentran allá en Puerto Rico o los caribeños que se quieran ir hasta Puerto Rico. Ahí está la invitación y el lugar para el día 23 de octubre, la invitación. Así es, les esperamos ahí. Muchas gracias, Ugeli. Hasta luego. Hasta pronto. Buenas noches. Quiero agradecer a Suheili Rodríguez Lebrón. Amigos, por favor regálenos un like y suscríbanse. Nuestro siguiente invitado es Santiago Ernesto Ali Brouchoud, argentino. Es militante político, abogado, docente y comunicador popular argentino. Inició su actividad política y sindical en 1971. Estuvo en la Juventud Peronista y la Juventud Trabajadora Peronista, que eran parte de la tendencia revolucionaria del peronismo. Ocupó cargos sindicales en distintos gremios del Estado y de la docencia, sobre todo del gremio de empleados bancarios. Es abogado laboralista con formación en el derecho constitucional argentino. Como comunicador popular, ahora tiene en el aire de la AM Argentina y las redes sociales 3 programas como conductor y productor general: de Olivos y Piedras sobre Palestina, Soberanía Argentina y La Hora de la Patria Grande, análisis de América Latina. Santiago Ali, ¿podrías darnos, por favor, un panorama general del gobierno del presidente Javier Milei? Bueno, Javier Milei asume, después de haber habido las PASO que son una interna general, primarias, bueno, tiene un nombre largo, que es como una interna general donde se pueden presentar varias listas por partido y que después quedan definidas las listas de cada partido y después van a una primera vuelta en el caso presidencial. Si ninguno pasa el 50% de los votos, van a la segunda vuelta los 2 candidatos más votados. Bueno, acá ocurrió que en la primera vuelta, que es lo importante, se alió primero Milei, segundo Sergio Massa, que era el candidato el Frente de Todos, que reúne al peronismo y sus aliados, y después otra era Patricia Bullrich, que era candidata del macrismo. Tanto Macri como Milei son entre la derecha y la ultraderecha, y ahora en estas elecciones van aliados con predominio claro del mileísmo. Hasta antes de las elecciones se creía que el PRO era más poderoso, pero Milei irrumpió como algo lo nuevo, lo distinto, con su agresividad, con el uso de malas palabras, fomentaba por un lado el odio, pero por otro lado empatía hacia él de los sectores que se consideraban a sí mismos, realmente
muchos puntos lo eran, como excluidos del sistema. Es decir, sobre todo los jóvenes menores de 35 años y con trabajo no formal, es decir, con no trabajo en blanco. Después de la segunda vuelta, donde los sectores de Patricia Bullrich votaron a Milei, triunfó Milei por cerca de 10 puntos sobre el candidato del peronismo y sus aliados. Hay que tener en cuenta que el candidato del peronismo había sido presidente de la Cámara de Diputados y ministro de Economía en el gobierno anterior, en la última etapa, ministro de Economía, y había una inflación altísima que licuaba los salarios. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque la cuestión inflacionaria, si bien en Argentina estamos sobre todo, siempre provoca problemas y sobre todo a los sectores más desposeídos. Los sectores más adinerados, al contrario, en general concentran riqueza y se benefician de la crisis y de la inflación. Suman el de diciembre y al poco tiempo dictan un decreto 70 número 70/2023, porque estaba en diciembre de 2023. Y en ese decreto se tendría que cambiar casi toda la legislación. Era como una suerte de reforma constitucional encubierta. Después salió una llamada ley de base que tuvo idas y vueltas hasta que al final se sancionó. Lo que hay que tener en cuenta es que en el peronismo es como el dios Abraxas, es el dios del bien y el mal. Están los mejores y están los peores. Por lo tanto, en muchos sectores hay corrupción y, el gobierno supo hacer su tarea y no teniendo casi legisladores, el nuevo gobierno consiguió la aprobación de esa ley de bases. Y por otro lado dictó un montón de decretos, vetó un montón de leyes y demás. Eso va acompañado también de una violencia ejercida sobre los sectores que al gobierno no le convenían, no le gustaban y que tienen muchos componentes con el fascismo originario. Por ejemplo, los discapacitados, los jubilados, es decir, los más vulnerables. Y también los periodistas porque podían cuestionar sus acciones y actitudes. ¿Qué se puede esperar actualmente del mandato de Milei? Bueno, del mandato de Milei solo puede suceder sangre, sudor y lágrimas, pero no por defensa de la patria, sino al contrario, a partir de la enajenación de la nación argentina, de la destrucción del Estado, de la concentración de la riqueza, de una Argentina que tiene más o menos entre 45 y 50 millones de habitantes, solo para 10 o 15 millones y el resto que se arregle, si se puede arreglar, y si no, que se vayan. Quiero aprovechar para saludar, antes de seguir contestando esta pregunta, saludar al pueblo mexicano, al gobierno que está haciendo la cuarta transformación y a todos los que luchan y piensan por México, tengan o no las mismas ideas, y también para el pueblo boricua, el pueblo puertorriqueño, que tiene que dejar de ser un Estado libre asociado y pasar a ser un Estado soberano. Bueno, volviendo a la pregunta, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer mucho. Ahora, por lo pronto, hay elecciones en la provincia de Buenos Aires que tiene el 38 o 40% del electorado y también, consecuentemente, el 38 o 40% del Producto Bruto Interno de la Argentina. Va a haber elecciones legislativas de diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros escolares. Luego, el 26 de octubre, va a haber elecciones nacionales de diputados nacionales. Asimismo, va a haber elecciones en varias provincias que también toca elegir, como por ejemplo las provincias de Santa Fe y Córdoba, que son la segunda y tercera en población. Se hicieron listas de unidad en sectores que estaban enfrentados o al menos diferenciados. Unos son los sectores del Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof, otros son de la Cámpora y Cristina Fernández de Kirchner,
otros son los intendentes y otros el Frente Renovador, que no es originariamente peronista, porque Massa, su líder, hoy integró partido de derecha y después este partido que no se define como peronista a sí mismo. Más allá de que él fue jefe de gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Tuvo un mal desempeño como ministro de Economía, no pudo frenar la inflación y eso le restó apoyo al peronismo, más allá de muchas otras cosas que lo hacían pensar al peronismo y sus aliados como algo viejo. Y el mileísmo se presentaba como lo nuevo. En realidad nuevo no es nada porque después integró a su gabinete en cargos principalísimos a gente que integraba el PRO y que tuvo una grave crisis económica en el 2018, como son Caputo y Sturzenegger, ministro de Economía y ministro de Reformulación del Estado o algo así. Bueno, es bueno que este gobierno pierda estas elecciones, por mucho o por poco, si es mucho mejor, pero hay muchas debilidades. No los une el amor sino el espanto a los distintos grupos que conforman Fuerza Patria, que ahora es el nombre del instrumento electoral que dijeron el peronismo y sus aliados, y por lo tanto es mejor que ganen, pero no se pueden alentar grandes esperanzas sobre el funcionamiento porque ni siquiera se discute un programa de gobierno, un programa de lucha, ni nada que se le parezca. Hay que tener claro que casi siempre, en casi todos los países, la cuestión electoral es una opción, no es una elección, por más que se hable de elección, porque la mayor parte de la gente no participa en las internas, si es que las hay en los distintos partidos. En este caso, en esta elección no hubo paso, que son las primarias de las que les hablé que hubo en 2023 y en otras elecciones anteriores. Vamos a ver qué pasa con los jóvenes de menos de 35 años y qué pasa con los jubilados, la gente que supera los 60 o 65 años. Cómo se comportan electoralmente, porque los jubilados fueron reprimidos terriblemente y los jóvenes que tenían expectativas en este gobierno no fueron satisfechos. Muchas gracias a Santiago Ali. Queremos agradecer en la producción técnica y edición a Freddy Vadillo. En la producción ejecutiva a Juan Antonio Papo Castillo, Ramón O'Neill, post-mortem y a Enrique Caruqui. Por favor, amigos, compartan nuestro programa, síganos en todas nuestras redes sociales, suscríbanse y regálenos un like. Estuvo con ustedes Adilene Morales y esto fue Radio TV Taína. Hasta la próxima.